ya lo presentó. La idea del panel era tener múltiples perspectivas sobre un tema que se ha convertido en uno de los pasos, ¿no? O sea, no sé si ustedes recuerdan, pero en el último congreso de SAIMO, en el 2018, el tema que nos preocupaba era las inteligencias artificiales, la automatización. Tuvimos una acalorada discusión sobre si los investigadores íbamos a ser los desollinadores, que íbamos a desaparecer, y toda esa cuestión. Y la verdad que pasaron 4 años, las inteligencias artificiales no conquistaron el mundo, Terminator no apareció, Skynet sigue desactivado, por ahora, pero seguimos acá, los humanos seguimos. De hecho, el Congreso, el IIX, su tema va a ser humanos versus máquinas, su tema fue humanos versus máquinas, el tema sigue dando vuelta, nosotros hemos decidido dejar un poco ese tema atrás, y como parte de un traqueo sistemático que hacemos de tendencias en la industria de la investigación, o tendencias en el oficio de la investigación, o en la práctica de la investigación, que lo hacemos desde SAIMO, este año se está haciendo con el apoyo de la Universidad de El Salvador, empezamos a identificar nuevas, distintas tendencias. Esto, que de hecho la agenda de este congreso y el lema del congreso, Insights en Era de la Agilidad, surgió a partir de conversaciones que tuvimos con múltiples referentes de la industria, entre ellos Xavi y Caro y otros más, donde el tema de la agilidad empezó a surgir como un tema central que estaba modificando, y sí, esta vez, a diferencia de la inteligencia artificial, que era como una gran promesa, el tema de la agilidad, las metodologías ágiles, el paradigma ágil y todo lo que está alrededor, es algo que está teniendo un impacto más real y más concreto y más cotidiano en lo que tiene que ver con el oficio o con la práctica de la investigación. Y la idea fue armar un panel donde, si ustedes se darán cuenta, tenemos a una empresa centrada en producto, como es Unilever, donde cada innovación implica recalibrar una máquina, donde cada innovación implica desprenderse de stock, donde cada innovación implica un phasing out en el punto de venta, donde es una empresa que tiene que enfrentarse a ritmos distintos en un mundo que en algún punto sigue siendo el mundo viejo de los productos físicos. Y en la otra punta del espectro tenemos a Mercado Libre, un Pure Digital Player, o algo que empezó con Pure Digital Player, simplemente mediando entre compradores y vendedores, y que luego fue incorporando también soluciones soluciones logísticas y de ejecución, poniendo una pata en el mundo físico. Pero su ADN, el ADN de Mercado Libre, tiene que ver con lo digital, tiene que ver con, digamos, si Unilever produce productos físicos que comemos o nos ponemos en el cuerpo, Mercado Libre produce datos. Y son dos perspectivas, creo, capaz que me equivoco. Y financiación, es lo que produce Mercado Libre. Pero al final del día la financiación es datos. Y la idea es tener estas dos perspectivas alrededor de lo que tiene que ver con ciertas preguntas que nos hacemos sobre la agilidad, que justamente, como dijo Ezequiel, es una palabra que está como muy de moda, es una palabra que todos hemos hablado de la agilidad, y como cada palabra que se pone de moda, como cada buzzword que aparece, termina siendo una palabra como medio vacía, ¿no? O sea, cuando hablamos de inteligencias artificiales, en realidad había términos más específicos, y resulta que inteligencia artificial también es un escáner que te reconoce el texto, y eso ya lo hablamos la vez pasada. Escáneres que te reconocen el texto son inteligencias artificiales que ya funcionan muy bien ya hace 30 años, no son nuevas. En el caso de la agilidad también es una palabra que se ha puesto de moda, y en esa puesta de moda la queremos aplicar a todo. Mucho de aquello que queremos aplicar es aquello de decimos, bueno, agilidad tiene que ver con la rapidez. Seamos ágiles, seamos rápidos. Y empezamos a entender de que quizás no es lo único de lo que hablamos cuando hablamos de agilidad. Entonces la pregunta que les voy a hacer, le voy a pedir a Caro por ahí que comience, es ¿qué entendemos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de agilidad? ¿Qué entendemos por agilidad? ¿Qué implica este paradigma? ¿Cuáles son los principios, las formas de trabajar que tienen que ver con agilidad? ¿Cómo llevamos esta agilidad a la práctica? ¿Cómo se hace hoy research y cómo ese research se inserta en la gestión de un negocio, en un pipeline de innovación en el mundo ágil?
Fácil la pregunta. La maté. Me mató. Sé ágil. Sí, y rápido. Contestar rápido. Bueno, hola a todos y bueno, gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? ¿Detrás? No. ¿Ahí? Me falta un poco de... bueno, voy a contar un poco la perspectiva de lo que yo veo de agilidad hoy, que supongo que cambia un poco porque agilidad tiene que ver con flexibilidad. Y eso es un poco el camino que yo he visto en estos años desde que empezamos a hablar de agilidad. Creo que uno de los primeros mitos, y un poco lo conversamos en algún momento, es con que agilidad es hacer menos, hacer más rápido, hacer más liviano. Y la verdad que, por lo menos desde mi experiencia, no es así. Muchas veces es hacer mucho más, hacerlo de forma más iterativa, mucho más constante y hacerlo a lo largo de un proceso mucho más largo, ¿no? Hace unos años, por lo menos en el mundo de producto, había mucho foco en la primera parte del desarrollo de la innovación, ¿no? Encontrar la necesidad, el territorio, el insight y desarrollar un mix. Y después lo lanzábamos y esperábamos los datos, ¿no? A ver qué venía, qué había pasado, cómo había sido recibido. La verdad que ahora es un continuo, ¿no? El proceso empieza y en realidad no termina nunca, si te va bien. Y si te va mal, mejor que termine rápido. Entonces, hoy a la mañana creo que alguien dijo esto de, bueno, a veces tenemos que todavía esperar 3 meses a que llegue el dato. Para nosotros eso no existe, ¿sí? O sea, en un proyecto importante esperar 3 meses no existe. Y si la solución no está disponible, se inventa, se crea, que creo que es otro de los paradigmas que cambió, ¿no? Antes era, bueno, está esta manera de hacer las cosas, ahora no. Sí, y bueno, creo que lo que presentaron hoy de influencers fue un caso donde nos pasó eso. Necesitábamos una solución, bueno, piloteamos algo, por ahí nos va bien, por ahí nos va mal, pero necesitamos respuestas que sean más rápidas, que sean certeras y que nos den pistas rápido de cómo seguir mejorando y llevando adelante el desarrollo de los mixes. Eso por un lado. Sí hay algunas cosas que antes hablábamos de estrés, creo que hay una demanda mucho más alta en las compañías. La agilidad requiere un entrenamiento, ¿no? Requiere cierto fit y bueno, hay que estar todo el tiempo muy despierto, hay que tener procesos. Uno de nuestros jefes hace un tiempo decía agility no es desorden, sino que es disciplinity, ¿no? Requiere mucho más un orden, un seguimiento, una integración de información y de las áreas, ¿no? Los famosos squads o scrums, trabajamos mucho más cerca todas las áreas a lo largo de todo el proceso. Eso cambió muchísimo en el último tema. Así que bueno, un poco, creo que esos son algunos de los principios. Después todo el tema de la rigurosidad, ¿no? Eso, nosotros por lo menos teníamos esas preguntas que decíamos, bueno, hacer más rápido es hacer cosas que sean menos robustas. Y a veces sí, y hay que tomar más riesgos y hay que ser más valiente y tomar decisiones que combinen lo que uno ya sabía, lo que ve, lo que intuye. Y otras veces no, porque el nivel de riesgo es grande y para esas cosas se necesita más robustez. Entonces es como todo el tiempo un poco ser el equilibrista que está pensando para cada proyecto más artesanalmente cómo hacer ese punto a punto. Así que bueno, un poco, no sé si va por ahí, pero es mi percepción hoy de dónde estamos nosotros. Buenas tardes a todos. El primer contrapunto con Unilever es parejo, porque no puedo estar más de acuerdo con lo que planteás y pasa lo mismo en Mercado Libre. Tal vez la principal diferencia es que esto que estás planteando ya forma parte del ADN de la compañía. O sea, hoy por hoy para Mercado Libre, ser ágil, asumir riesgos, estar en beta continua, forma parte de un más. Entonces, si nosotros como área de research no tenemos ese ADN, no podemos trabajar en esa compañía, y si contratamos una agencia que no comparte ese mismo ADN, tampoco puede trabajar con nosotros. Entonces, esto que decía de no embarcarnos en estudios gigantes que sean lentos, no es una posibilidad, porque automáticamente lo que va a pasar es que la data que tengamos llega a destiempo. Posiblemente tengamos insights buenísimos, pero van a llegar a destiempo y no se van a usar. Lo que va a pasar también es que posiblemente parte de los equipos ya tomen una decisión previamente a que nosotros entreguemos resultados. Entonces, lo que tenemos que hacer es trocear los estudios y vamos a trabajar con estudios más acotados en duración, con objetivos mucho más claros, sistemáticos y eficientes, ¿sí?
Me gustó mucho el punto que dijiste también de, importante, el tema de la velocidad, la agilidad, pero no perder de lado la parte de metodología. Digo, tenemos que tener un balance adecuado entre agilidad, metodología, alcance y criterio también. Digo, es súper importante la iteración, aprender de los errores. Digo, esto que nosotros nos adaptamos de la metodología ágil en general, de iterar, de testear, de adaptar y de adoptar, me parece fundamental, y nosotros hoy por hoy lo estamos haciendo en el equipo de Research. Y voy a plantear algo un poquito más polémico para este congreso, que tiene que ver con animarse también a ser impreciso, ¿sí? Cuando digo animarse a ser impreciso, no es descuidar la metodología, sino no ir a buscar el cuarto decimal para buscar una confirmación. Digo, muchas veces podemos tomar decisiones con un campo avanzado, podemos tomar decisiones mirando data que está avanzando, o podemos tomar decisiones con estudios previos que ya hicimos y no es necesario correr un estudio a veces que no hace sentido. Entonces me parece que esa combinación de cosas son fundamentales cuando hablamos de agilidad, ¿no? Les pongo un ejemplo de Mercado Libre. Mercado Libre cambió el logo el primer fin de semana de la pandemia. O sea, el primer fin de semana de la pandemia, una locura. El viernes estábamos encerrados, el sábado Mercado Libre cambió el logo. Después lo hicieron un montón de compañías, pero Mercado Libre fue la primera que lo hizo en un día. Tenemos la ventaja de tener una compañía horizontal, que la toma de decisiones se toma en una mesa en un momento súper rápido, no tenemos tanta burocracia interna, y eso nos ayuda a ser ágiles, ¿no? Creo que es fundamental tener una compañía que esté orientada a eso para poder trabajarlo de una manera correcta dentro del equipo. Un par de cosas que me surgieron mientras iban conversando. Vos hablaste de trocear los estudios, esta cosa de trocear, iterar, trabajar con milestones más cercanos, puntos de decisión más cercanos, y un poco también conectado con lo que vos planteaste, claro, de no existe más esperar la data 3 meses. Me pregunto, digamos, cómo eso baja a la práctica, donde por ahí uno se imagina quizás que en un producto, en una plataforma que surge como, digamos, que por su naturaleza es digital o que su core es digital, donde el cambio se propaga pusheando el código, o sea, publicás el código en el repositorio y el cambio se propaga, versus una compañía que mínimamente, si cambias la fórmula, tenés que limpiar la máquina, tenés que recalibrarla y conviven fórmulas en los anaqueles. Bueno, 1000 veces hemos trabajado con problemáticas de esas, ¿no? El pack viejo conviviendo con el pack nuevo, la fórmula vieja conviviendo con la fórmula nueva, durante meses porque quedó en el depósito de alguien. Entonces, ¿cómo funciona en la práctica esto de trocear el estudio, el tema de la iteración en un entorno, digamos, digital? Y si hoy hay cambios en relación a cómo se trabaja hoy versus cómo se trabajaba antes, y cómo baja eso a la práctica en una compañía que produce un producto que tiene que estar empaquetado, subido a un camión, enviado a un punto de venta y estoqueado en la casa del consumidor. La pregunta es difícil, del lugar que Mercado Libre siempre se trabajó de la misma manera, entonces no puedo, o sea, la comparativa va con otras organizaciones en las que estuve, en las que sí tenías a lo mejor más margen o más parecida a Unilever para justamente retrasar el proceso de toma de decisiones. Y ahí entonces cambio la pregunta, porque Dale. es cierto, vos tenés una trayectoria que viene de compañías que producían cosas que uno después las agarra físicamente en el súper y las pone en el carrito y, sí, que no son un clic. ¿Cómo fue para vos esa transición, digamos, de pasar de esas compañías, vamos a llamarlas más tradicionales, un esquema más tradicional, a una compañía que, como vos decís, la agilidad, el paradigma ágil, nació en el paradigma ágil, fue su forma de trabajar? Está bueno, porque es una transición difícil y es una transición que se vive en el día a día. Hoy por hoy, el modelo que uno tiene mental o que las agencias que están con las que uno está acostumbrado a trabajar está mucho más orientado al mundo de consumo masivo que al mundo digital. Entonces ahí el desafío grande de nuestro lado es aprender mucho también de buenas prácticas que se están llevando al exterior, hacer pilotos con varios de los que están acá, hemos hecho pilotos regionales para aprender sobre nuevas metodologías, utilizar paneles también en algunos casos para trabajar de una manera mucho más ágil, más rápida y ser nosotros dueños del proceso.
Y te diría como que el cambio de mindset, en mi caso, surgió en la entrevista de reclutamiento. O sea, lo primero que me dijeron a mí en la entrevista es: si querés hacer los estudios que venías haciendo, no es la compañía donde tenés que trabajar. Entonces ahí creo que el desafío a nivel personal fue empezar a pensar una forma de trabajo distinta. Creo que es parecido también a lo que planteaban hoy en la presentación de Mondelez, si no me equivoco. Digo, es correrse la estructura tradicional con la que uno venía trabajando y desafiarse a empezar a hacer cosas nuevas, totalmente distintas. A ver, Unilever no es lo mismo, o sea, claramente. Y a ver, yo sí viví el paradigma de la empresa que todos vimos el cambio en el mundo y la dificultad de innovar más rápido, ¿no? Hubo un momento así paradigmático donde era ¿cómo hacemos? ¿No? Porque es un elefante pesado, es fuerte, es sólido, pero es difícil de mover. Y la verdad que me acuerdo al principio, no sé, muchos se deben acordar o habrán vivido desde algún lugar el cambio a nivel research, metodologías, que también estaba este momento donde nos preguntábamos cómo va a ser, cómo hacemos ese salto en la era digital, y lo vivimos de dentro. Y hubo un primer momento donde nosotros investigábamos mucho más rápido de lo que el negocio se podía mover. Y era frustrante porque por ahí sabíamos que algo no iba, y igual nos iba a llevar 6 meses, 8 meses, un año cambiar lo que estaba. Creo que estuvo bueno porque nos anticipamos y desarrollamos un montón de cosas en ese momento, que ahora las usamos de forma ágil, pero honestamente cambió la compañía. O sea, lo que cambió todo, cambiaron todas las áreas, cosas que antes eran impensables, ahora hay formas ágiles de hacer en todas las funciones. Entonces sí, obviamente cambiar una máquina es más difícil que cambiar, no sé, un algoritmo o alguna forma de mostrar los datos, seguramente, pero bueno, hay muchas variables en el camino que se pueden cambiar, hay más necesidad de tener plan B, plan C, de pensar escenarios de lo posible, de ir mapeando, bueno, si pasa esto, ¿qué hago? Piloteando más chiquito. O sea, creo que parte de lo que preguntabas de qué es la agilidad por lo menos para nosotros es un mindset, o sea, no es un mantra, viste, que hay que seguir paso por paso. Es un mindset donde adoptás ciertos principios. No es que podés hacer todo o hacerlo siempre de la misma manera. Entonces, bueno, estos son el tipo de cosas que sí cambiaron mucho. Cambió la forma de trabajar, los equipos, cómo estamos organizados. O sea, la compañía cambió en función de la nueva era y cambió en todas las áreas. Para poder tomar decisiones más rápido, para poder desjerarquizar también las distintas decisiones que hay que tomar, pero cambiamos todos y cambió la forma de investigar también. O sea, nosotros antes investigábamos siempre preguntando y esperando respuestas, ahora investigamos muchas veces todo lo digital. O en la pandemia, me acuerdo todavía de dolor de panza de cambiar de pen and paper, no antigüedad voy a decir, de papel y lápiz a paneles digitales, dolor de panza. Si yo me viera allá donde estoy hoy, no me lo podría creer, pero digo, tenemos desde y la pandemia fue un acelerador, ahí se demostró que todo era posible en el mundo del research. Entonces, desde todo lo que hacemos de conectividad digital, de paneles, de estar en el contacto cotidiano e inmediato, lo que hacemos de investigar es sin preguntar, ¿no? Las chicas contaban, tenemos un área interna que hace social listening, y eso está integrado dentro de la compañía y la toma de decisiones o los temas de modelos. Entonces, toda esa revolución en cómo llegar a las personas, en cómo entender, bueno, ahora tiene más un correlato dentro de la compañía. Y hay cosas que puedes decidir más rápido, no sé, bajar una comunicación, cambiar, no sé, una variedad de un producto, obviamente es más rápido que desarmar todo un negocio. Pero sí, ahora por lo menos lo sabemos antes, entonces los impactos también son antes, por más que por ahí no sean en un día, son mucho más ágiles y rápidos que hace un par de años. Creo que el principal desafío que tiene hoy Mercado Libre, justamente a nivel organización, no a nivel solamente nuestro equipo, tiene que ver con no perder ese espíritu de startup, ¿sí? Porque la organización está creciendo mucho a nivel estructura y corres el riesgo de que te empiece a pasar el efecto contrario, de perder agilidad, de empezar a sumar burocracia, de empezar a sumar gente con un mindset distinto. Entonces el desafío grande que tiene hoy por hoy es la compañía. Puntualmente tiene que ver justo con eso de no perder agilidad.
Y después el segundo punto interesante, y te doy pie me parece para el segundo tópico, tiene que ver con la sobreabundancia de datos, ¿sí? Que la sobreabundancia de datos no te paralice y no atente justamente contra esa agilidad que buscamos tener en la toma de decisiones. Sí, justamente hubo varios haciendo, digamos, pecando de analista cualitativo y buscando los keywords que salieron. Hubo ciertas cosas que fueron comunes a ambos. Una es esta idea de, cuando hablamos de agilidad, no hablamos de velocidad, sino de flexibilidad, la idea de animarse a cometer errores. Ambos mencionaron, y no sé si lo notaron, pero pasó como medio desapercibido, la idea de correr pilotos, no solo para el lanzamiento de los productos, sino pilotos sobre cómo vamos a hacer la investigación, pensar la investigación como un MVP, como un Minimum Viable Product. O sea, aplicar el ágil no solo al desarrollo de la innovación del negocio, sino el ágil al diseño metodológico. Y otra de las cosas que fue surgiendo y que estuvo ahí permanentemente es el tema del dato, que es, nada, la industria esta es industria de datos. Lo que nosotros hacemos es producir, procesar y analizar datos. Vendemos datos, eso es lo que nosotros somos, fábricas de manufactureros de datos. Y pasamos de un escenario en el cual el dato era escaso, caro, y en algún punto el dato era monopolio del área de Insight. Insight tenía el dato. Insights tenía el dato, porque hacía eso, y para hacer el dato, para tener el dato tenías que hacer una encuesta, tenías que hacer un campo, tenías que salir a buscarlo. Y hoy estamos en un mundo en el cual, bueno, PDC de por medio ya no se le pregunta, ni que hablar de Mercado Libre, donde la compañía es un dato, la compañía es una base de datos. Y vos planteaste el tema de la sobreabundancia. Pero no es solamente un tema sobre... Entonces, en esa sobreabundancia, ¿dónde se para Insights? ¿Cuál es el rol de Insights en una compañía donde sobreabunda el dato? ¿Cuál es el rol de Insights en una compañía donde cada unidad de la compañía no necesita al departamento de Insights para producir datos? ¿Y qué cosas... cuál es el uso creativo de ese dato? En el caso de Mercado Libre, bueno, como una compañía que en su esencia es datos, y en el caso de Unilever, justamente como una compañía donde, si bien hoy estamos en un lugar distinto, sigue faltando ese dato transaccional. Es decir, hay una distancia entre la fábrica y el consumidor que Mercado Libre no la conoce y Unilever no consigue puentearla, obtener ese dato transaccional del consumidor. Entonces, arranquemos por quienes son los dueños de los datos. ¿Cómo es la cultura del dato y cómo es Insights en la cultura del dato? Está bueno el punto. Igual quiero cuestionar un poco la palabra dato. Digo, todos en la compañía, todos en Mercado Libre tienen acceso al dato, pero no todos tienen las capabilities necesarias para transformar ese dato en un insight. ¿Sí? Primer punto. Segundo punto, el dato hoy por hoy es barato, es inmediato, es masivo. Todos los que están acá saben que no, el insight no. O sea, el dato puede ser hiperabundante, pero podemos correr un estudio y no tener un insight, ni siquiera. Entonces, marco ahí fuerte la diferencia entre el dato y el insight inicialmente. Después, el segundo punto interesante es, nosotros tenemos muchísimos datos transaccionales que obtenemos de comportamiento pasivo, pero creo que justamente cuando le cruzamos nosotros la data declarada que podemos obtener de otro estudio y trabajamos en esas intersecciones donde vamos a encontrar esos insights más interesantes, incluso te diría más accionables para el negocio, ¿sí? Entonces me corro de datos y me voy al terreno de insight, donde nosotros sí marcamos una diferencia y somos responsables de educar a la compañía en eso, ¿sí? Porque no va a surgir eso automáticamente de un analista, de un equipo de negocio que está viendo datos solamente. El dato solo no es nada. O sea, el dato sin una historia, el dato sin una cabeza que puede venir de nuestro lado, es un dato nada más, ¿sí? Ahí estamos trabajando fuerte nosotros como equipo para poder migrar en esto que te decía, de educar al resto de la compañía desde un approach más data driven a un approach más insight driven, ¿sí? Donde el insight empieza a tomar mucha más relevancia y nos corremos un poco de esta fábrica de datos que decías, ¿no? Y ahí tenemos modelos súper interesantes que estamos empezando a desarrollar. No lo veo a Nacho Raca porque es el padre en gran parte de la criatura esta con la que estamos trabajando, pero lo que buscamos es hacer un macheo de
base de datos nuestra que tenemos un montón de datos transaccionales con paneles justamente en los cuales obtenemos data declarativa complementaria. Siempre en un entorno cuidado, con consentimiento del entrevistado, mirando data a nivel agregado, pero que nos empieza a enriquecer mucho los estudios. Y de los dos lados, ¿no? Porque podemos estar haciendo un análisis de la data de comportamiento, pero no entender cuáles son los patrones por los cuales se están dando ciertos comportamientos y tener necesidad de hacer un deep dive rápido ahí para profundizar y entender o tratar de buscar un poquitito qué es lo que está pasando ahí en el fondo, más como contenido declarativo. Y por otro lado, la inversa, poder estar corriendo una encuesta que nos permita macharle y sumarle todos los datos transaccionales y complementar el estudio de una manera mucho más rica justamente con estos datos. No sé, hoy presentamos una segmentación, por ejemplo. Podemos tener una segmentación que nos da el peso de los individuos en cuanto a la cantidad que tiene cada uno de los segmentos, pero es mucho más rico si nosotros le podemos sumar a ese dato cuánto vale para nosotros realmente ese segmento, ¿no? Y ahí me parece donde nosotros tenemos la posibilidad de agregar un valor mucho mayor y que la compañía o el resto justamente de las personas en la compañía que manejan los datos no tienen esa habilidad para hacerlo. Ya no me acordé la pregunta, pero... a ver, coincido 100%, creo que somos mucho más buscados ahora que antes. O sea, no me acuerdo, hoy uno de los chicos decía los ingenieros maltratados. Bueno, vivimos, es un mundo soñado, ¿no? Hay información, hay datos por todos lados. Y creo que nosotros hace poco hicimos como una especie de mirada hacia adentro de cómo veían al área, ¿no? Para un trabajo del equipo. Y la verdad que reconocen en nosotros siempre un perfil distinto, ¿no? Una capacidad de mirar los datos de una forma creativa, de traer datos distintos, ¿no? Porque a veces hay una abundancia de datos que algunos sirven más o sirven menos o hay que conectarlos para que cuenten historias. Y creo que en este mar de información es donde nos hacemos más necesarios, ¿no? Es realmente, porque esta multiplicidad de datos no es solo de lo que hacíamos antes nosotros, todas las áreas pasan a tener un montón de datos. Y en esa sobreabundancia poder poner una mirada, poder contar una historia, poder ponerle un nombre, bueno, por eso se habla tanto del storytelling hace mucho también, ¿no? Pero bueno, un dato solo no es nada, un dato con una historia, un dato con una invitación a una acción es otra cosa. Y después, también ser creativos, ¿no? Nosotros, a pesar de que hay muchos datos, seguimos buscando datos nuevos, ¿no? O tratando de juntar mundos, datos internos con datos externos. Hace poco estábamos hablando de nivel socioeconómico y nos vinieron a mostrar algo y nosotros decimos, bueno, hace 2 años que estamos procesando con un partner datos de la EPH porque queríamos tener datos de nivel socioeconómico. Entonces, ahí hay como una motivación y una búsqueda, o sea, esta curiosidad que mencionaron varios también es parte del valor del dato está en dónde nosotros ponemos esa mirada y qué es lo que ponemos el faro y la luz para mostrarle al negocio. Y nos buscan, la verdad que internamente nos buscan. Yo cuando alguien maneja sus propios datos me pongo contenta porque no damos abasto para manejar toda la información que hay. Y sí tenemos que ser mucho más selectivos y acordar todo el tiempo las prioridades de, bueno, cuáles son los proyectos donde nosotros de verdad podemos agregar valor. Bueno, y después buscar partners también, ¿no? Nosotros siempre decimos que somos el equipo que está adentro y somos el equipo extendido, porque cada vez necesitamos más ser generalistas y ser especialistas al mismo tiempo. No podés saber de todo, pero el mundo se hizo más amplio, más complejo. Hay muchas más opciones, entonces sí requiere una mirada muy activa y una toma de decisión permanente de cuáles son las cosas que crees que valen más la pena. A veces nos equivocamos, pero bueno, muchas otras no, y se valoran, ¿no? Porque la locura, hoy hablaban del estrés, bueno, la agilidad trajo un poco, ¿no? Una adrenalina permanente, y si uno no se ordena y no decide en dónde vale la pena trabajar, donde no hace esos acuerdos permanentes internamente, se hace difícil. Pero bueno, nuestro rol está un poco ahí también, en poner un punto de vista, en dar una opinión, en alumbrar en algún lugar que creemos que no estamos mirando y deberíamos. Y lo otro, el tema del dato, ¿no? Siempre hubo datos.
no sé, yo no creo que hay datos nuevos, pero siempre trabajamos con datos y esto no sé si estuvo bien o no, pero al principio cuando empezaron a proliferar todas las soluciones de inteligencia artificial, modelos predictivos, social listening, nosotros teníamos como una visión de área donde decíamos, en realidad a la persona con la que trabajamos no le debería importar de dónde viene el dato, nuestro rol es integrarlo y contar una historia. Bueno, ahora a veces digo, bueno, tienen glamour algunas cosas, otras tienen glamour por otros aspectos, pero nosotros siempre fuimos muy defensores de usar cada tipo de información para lo que creemos que agrega más valor, pero integrarlo para que se complemente. Entonces, bueno, hay como un rol muy proactivo nuestro, o una intención siempre de setear una agenda con los datos y con la información para transformarla en algo distinto y que la gente lo pueda digerir y accionar sobre eso. Que es un súper desafío igual, porque la locura cotidiana a veces atenta, pero se reconoce y se valora. Y acá una palabra también, nuevamente, que surgió en forma permanente, es el tema de la integración del dato. Vos lo dijiste claramente, y Lever lo dijo de costado, el tema del dato transaccional, el tema del dato pasivo versus el tema del dato declarativo. Es decir, hoy a la mañana tuve el honor de presentar un proyecto con una unidad Unilever que su moto, su razón de ser es generar datos sin preguntar, y de repente viene Mercado Libre que está sentado sobre datos transaccionales y está planteando, ese dato no alcanza, a veces tenemos que salir a preguntar. Y digamos, si hace 4 años el tema eran las inteligencias artificiales y demás, hace 10 años o hace 6 años, 8 años, la pregunta era bueno, la validez del dato digital, y un poquito después el tema del social listening, y venían todos los gurúes del social listening a decirte, ahora que al social listening ya no vamos a necesitar hacer encuestas. Lo siguen diciendo, hemos tenido algunas postulaciones de ponencias que planteaban eso, y seguimos esperando que lo demuestren, ¿no? Que es posible saber lo que uno quiere saber del consumidor solo a partir de hacer social listening. Entonces, un poco preguntarles esto, ¿no? ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo se articula ese dato pasivo, transaccional, si lo queremos decir, pero pasivo, comportamental, con el dato declarativo, con el dato que uno sale a buscar? ¿Cómo se incorpora este social listening, por decirlo de alguna forma, o este data mining con el salir a preguntar cualitativo o cuantitativamente? Es que no hay una fórmula, es un análisis más ad hoc en función de las necesidades puntuales que tenés. En algunas hay data transaccional que te va a enriquecer un análisis, te lo va a complementar y te va a dar algo adicional de lo que estabas viendo. En algunos casos no, y a la inversa también. En algunos casos solamente con la data de comportamiento podés llegar a tomar una decisión. Creo que lo interesante es lo que decía al principio, en ese macheo de lo declarado, lo decía Maru también, ¿no? Como entre lo que la gente dice, ¿sí? Y cómo la gente se comporta. La diferencia es que ese comportamiento nosotros lo tenemos interno. Ahí es donde está la riqueza y ahí es donde justamente vas a encontrar esos insights más interesantes. Pero no hay una fórmula, hay que dedicarle mucho tiempo, y ese me parece que es uno de los desafíos más grandes, porque cada proyecto se transforma en ilimitado a veces y atenta contra esa agilidad que hablábamos al principio. Entonces es no quedarnos justamente solamente con una de las dos cosas, sino integrarla y hacerla de manera rápida, ¿sí? A ver, nosotros, bueno, creo que nunca hacemos, por lo menos de las cosas, estoy pensando, pero sí, creo que se integran naturalmente. O sea, uno le tenés que poner cabeza, le tenés que poner sentido común. El dato no habla solo, no, uno siempre lo interpreta. De hecho, yo no estoy muy de acuerdo cuando dicen que esto de que lo verdadero es lo que la gente, el System 1, System 2. No sé cuál es el verdadero. Tampoco creo que, por lo menos en la Argentina, creo que tenemos una escuela bastante siempre de preguntarnos los por qué detrás mismo en lo cualitativo, ¿no? Creo que como industria en general tratamos siempre de preguntarnos los porqués de las cosas. Entonces, en un estudio etnográfico súper tradicional podemos generar segmentos
a partir de datos de audiencia generados propios, que eso sí tenemos. No tenemos tantos datos transaccionales, a veces trabajamos con retailers en trabajar conjuntamente en el insight del dato transaccional. Pero bueno, al final terminan siendo modelos de segmentación, y cuando uno conoce a su consumidor, cuando conoce el tipo de audiencia con la que trabaja, o empieza a ver una tendencia, empieza a generar conocimiento. Y a veces viene a un lado, a veces viene del otro, a veces se junta, vas buscando patrones y complementar. Creo que los últimos años lo que trajeron fue mucha riqueza de puntos de vista, de perspectivas. Nosotros hace poco hicimos, con un partner que está acá, con Fresh, teníamos hace años que escuchábamos hablar de los sensores. Los sensores. ¿Quién va a traer los sensores? No los trae. Creo que no los trajo nadie. Si alguien los trajo, nos cuentan. Pero dijimos, bueno, probemos a hacer algo. Y lo hicimos. ¿El estudio hablaba solo? No hablaba solo. Le tenías que poner todas las otras cosas que sabías que del consumidor, ponerle hipótesis, ponerle interpretaciones y por ahí después ir a validar. Pero bueno, eso para mí es como un ejemplo de algo que decís, bueno, lo tengo ahí, sirve o no sirve, pruebo un piloto chiquito, lo integro con otros datos, pero no jugar por jugar, ¿no? Es divertido a veces probar cosas nuevas, pero siempre tratar de que la metodología esté al servicio de la pregunta. Y eso también cuando integramos distintas fuentes. Por lo menos es lo que tratamos de hacer. Y una última pregunta, como ir cerrando, igual vamos a abrir a preguntas del público, pero ambos hablaron o fueron sugiriendo el tema de una redefinición del rol del área de insights dentro de la compañía. Bueno, vos, Caro, dijiste, somos muy buscados. Vos, Xavi, hablaste de educar a las diferentes áreas. Hablamos del tema de que el dato está a disposición de todos y el capability para el insight no está. Y hemos escuchado y lo hemos conversado con otros colegas también sobre cómo cambió el scope del área de insights. Por ejemplo, no sé, una de las compañías me hablaba de que Business Intelligence pasó de ser un área separada a estar bajo la égida del área de Consumer Insights. Y por otro lado estamos escuchando, por lo menos yo lo registro desde el lado proveedor, pero que me imagino que tiene un correlato también desde el lado de los clientes, esta idea de que por ahí el cliente interno principal del área de Insights siempre fue marketing. Si ha cambiado eso hoy, digamos, ¿dónde está inserto hoy? ¿Cuál es el lugar dónde se sienta, en qué mesas se sienta el equipo de Insights? ¿Con quién se sienta, con quién dialoga y qué tipo de diálogo tiene en ese sentido? Pusieron cara asustados los dos. No, está bien. Creo que aparte también lo fuiste diciendo. Antes lo fuiste diciendo un poco. El principal stakeholder que tenemos es marketing y estamos bajo la estructura de marketing, ¿sí? Eso no cambió. Lo que sí cambió es que van surgiendo necesidades de distintos equipos. Mercado Libre puntualmente es un monstruo que a veces aparecen. Nos entramos del lado de agencia que hicieron un pedido que por una cuestión interna, ¿sí? Entonces te pueden aparecer equipos que son más afines como estrategia, por ejemplo, pero te puede aparecer una necesidad de recursos humanos, te puede aparecer una necesidad del equipo de sustentabilidad, de cualquier equipo más chiquito o hasta un equipo que puede ser relevante que para vos está despriorizado, ¿no? Porque por una cuestión de estructura no le podés brindar el mismo servicio a toda la compañía y puede ser por una cuestión de clusterización que a todos los países no le podés dar el mismo servicio o a todas las unidades de negocio, ¿sí? Entonces ahí surgen dos desafíos grandes. Uno, como decía antes, evangelizar, educar, demostrarle que agregamos valor nosotros y darnos visibilidad como área en una estructura tan grande y nosotros una estructura tan chica que le tiene que dar soporte. Aparece el nuevo desafío, el segundo, que tiene que ver con priorizar, ¿sí? Y cuando digo priorizar es ver en dónde nos vamos a involucrar de principio a fin en el proyecto, liderándolo, en cuáles vamos a decir que no vamos a participar directamente, pero ayudando a ese equipo. ¿Por qué le estamos diciendo que no? ¿Por qué consideramos que no es necesario hacer un research? Ya sea porque tenemos algo de soporte o porque consideramos que no le va a traer nada distinto a lo que tienen hoy por hoy. Y en cuáles podemos tomar un rol más pasivo, te diría más de consultor, ¿no? Más como un garante de calidad, un garante de metodología, en el cual nosotros vamos a participar en algunos momentos claves del proyecto.
Entonces lo vamos a acompañar seguro en el brief, pues sabemos que si no hay un brief bien hecho, no hay chances que las agencias hagan un estudio correcto. Lo vamos a acompañar justamente en la elección de las agencias. Algo que hicimos este año como buena práctica no funcionó, que nunca habíamos hecho, es un pitch con el equipo de procurement, en el cual tenemos establecido un file con costos y con agencias preferenciales con las que trabajamos. Eso simplifica el proceso de decisión. Entonces vamos a, además de ser garante de la metodología, ayudarlos a que optimicen el presupuesto, que estén trabajando con un timing adecuado, y después participar en algunas instancias que consideramos claves. Seguramente vamos a hacer un feedback o de un cuestionario, de una guía de pautas, vamos a estar en una presentación final, pero más como soporte que liderando el proyecto. Ya, antes de que le pase la palabra a Caro, sí hay una pregunta que es como específica a una compañía del tipo como Mercado Libre, que es Consumer Insights, o digamos investigación de mercado, como queramos llamarlo, que es un área tradicional, hoy encuentra a la par otras áreas de la compañía que están haciendo investigación con metodologías muy similares, con técnicas muy similares, con objetivos muy similares, con procesos muy similares, que en el caso de las compañías de servicio y las compañías digitales son hiper relevantes, por ejemplo, el área de User Experience y el área de Customer Experience. Entonces, ¿qué tipo de interacción y diálogo hay con esas áreas? ¿Cómo funciona, digamos, el mundo ese? Y fue uno de los grandes desafíos cuando entré hace 4 años. Primero, cuando entré hace 4 años, tomé la posta del área de Insight, pero solo, creé un área. Estuve 1 año sin ninguna persona a mi cargo durante el primer año. Mientras que el equipo de UX Research tenía 20 personas y el equipo de CX Research, que trabaja principalmente el NPS, tenía una estructura también de 10 personas más o menos. Entonces, primero demostrar el valor que uno podía agregar en esa mesa y que no somos competencia, sino nos complementamos y tenemos distintas áreas de expertise. Entonces, en esto de evangelizar fue parte del trabajo también y de ganar la confianza de esos equipos. Y después se fue dando naturalmente. ¿Sí? Hay una dinámica que entiendo que funciona, que nosotros nos complementamos de la data de NPS para hacer reportes de competencia y nos sirve. Y en esto que decíamos antes de profundizar análisis, los verbatim que tienen ellos nos vienen perfecto. Abrimos el juego también para todos los estudios que tenemos nosotros, darle visibilidad. Y con el equipo de UX también, digo, tenemos enfoque distinto. Muchas veces me llegan a mí pedidos de UX que me junto con el líder del equipo y se lo paso, o a la inversa. Pero te diría que los considero primos hermanos dentro de la compañía. No hay competencia, sino todo lo contrario. La primera pregunta era de dónde, qué mesas, ¿no? ¿Qué mesas y quiénes están sentados en esa mesa? Y un poco pensando, digamos, una cosa más parroquial, de ver equipos que antes no estaban sentados en la mesa, ver del otro lado del espejo la cámara que es del otro lado del Zoom, equipos que R&D, por ejemplo, no estaba muy presente y ahora de repente R&D te consume el estudio. ¿Cómo cambió el rol de Insights dentro de una compañía de producto? Mira, cuando yo entré en Unilever, hace muchos años, yo sé como Mirta que no declaró la edad ni los años que trabajo ahí, la verdad que el área se llamaba Market Research y acá no me van a dejar mentir, estaba en un edificio enfrente de donde estaba marketing. Si nosotros teníamos que cruzar para que nos hagan un brief, teníamos que cruzar para ir a hacer una presentación. Así, eso lo cuento porque simbólicamente creo que es donde estaba el área, ¿sí? Otro mundo completamente. El área cambió muy rápido desde ahí a llamarse Insights o Consumer Insights, fue cambiando de nombre, pero te diría que hoy creo que el cambio más grande que hubo primero fue que nuestro mundo empezó a trabajar mucho antes de lo que es llegar a una investigación, ¿no? Es cómo llegar a un lugar de necesidad relevante, cómo entender las tendencias, cómo generar proyectos, ¿no? Antes vos llegabas y el proyecto ya existía. Ahora nosotros somos parte de todo un mecanismo, una forma y una cultura de trabajo que alimenta la generación de los proyectos. Entonces eso por un lado. Por el otro, creo que hoy por lo menos estamos sentados, Unilever, como todas las empresas grandes, cambia ahora mucho, antes cambiaba poco, ahora cambia todo el tiempo. Nosotros hasta hace 4 meses teníamos un reporte función, ¿sí? En el mundo éramos como, yo reportaba uno de CMI y el otro hasta arriba, que había uno que tenía varias áreas, y ahora estamos reportando dentro del negocio de vuelta. Y eso, a ver,
por un lado nos trajo un desafío de seguir manteniendo esta independencia del punto de vista y de poder poner una mirada objetiva, que es parte de lo que queremos seguir defendiendo. Pero por otro lado nos trajo esto que creo que es la demanda de la agilidad, que es estar en la mesa de decisiones. Yo hoy soy parte del equipo de liderazgo, con el de finanzas, marketing, R&D. Hay una mesa donde se sientan todos y Insights está en esa mesa que antes no estaba, que es donde se toman las decisiones y donde uno tiene que hacerse cargo de, digamos, de lo que de esa mirada. Y ahí ya eso, lo que preguntabas de R&D y de otras funciones, nosotros lo mismo, a ver, creo que sí, todo lo que se hace de investigación pasa por nosotros en general. Trabajamos con finanzas, con medios, con un montón de áreas. Marketing y ventas son nuestros principales clientes internos para investigación. Pero sí trabajamos muy de la mano y hay algunos límites que no están claros. Si este estudio es de el que hace Technical Insights o el que hace CMI, a veces está claro, a veces no, trabajamos juntos y está mucho esta tríada de desarrollo, insight y marketing trabajando en innovación. Pero bueno, la verdad que no sé, también trabajamos con el equipo de B2B, con el equipo de e-commerce, con Direct to Consumer, o sea, el área cambió un montón también en línea con cómo cambió el mundo, pero estamos como súper integrados.